Dios les bendiga, bienvenidos. Seguimos con nuestra serie sobre las enseñanzas de las parábolas para el día de hoy. Hoy estaremos desarrollando el tema sobre la autoridad divina y la reacción humana. Nuestra introducción nos dice cómo vivimos en un tiempo donde muchos ponen en tela de duda la autoridad de Jesús. Tenemos desde ateos que niegan la existencia de Jesús hasta una ola de incredulidad y oposición religiosa anticristiana. Hay quienes niegan la autoridad de Jesús, otros su divinidad, y cómo dejar fuera a los que niegan su autoridad como hijo de Dios, dejándolo como el maestro Galileo. Todo esto se inició con los fariseos y judíos que lo seguían, restando importancia a su deidad, su encarnación, sus milagros y su resurrección. Hoy consideraremos un incidente que hubo entre los fariseos y Jesús, donde ante sus preguntas y argumentos imprudentes el Señor les dio respuestas que los obligaron a declararse como ignorantes, hipócritas y desobedientes. Primer punto, la palabra autoritativa de Jesús. Preguntas y argumentos débiles. Vamos a estar en Mateo 21, 23, que dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Esta lección nos establecerá en la última semana del ministerio de Jesús antes de su muerte. La cronología de los hechos según Marcos 11, del 1 al 33 son 2 días antes, ¿verdad? ¿De qué? De lo que dice el verso 23, cuando vino al templo. De haber entrado al templo, había hecho su entrada triunfal a Jerusalén, montado en un pollino y rodeado de multitudes que lo aclamaban. Después de estar en el templo, regresó con sus discípulos a pasar la noche en Betania. Al día siguiente volvieron a Jerusalén y de camino ocurre la maldición de la higuera estéril. Al llegar al templo, echó fuera a todos los que vendían y compraban y volcó las mesas de los cambiadores de monedas. Muchos comentaristas prefieren este orden de los hechos de Marcos porque presenta los incidentes de un modo que revelan cómo la autoridad de Jesús fue aumentando en su manifestación. Esta manifestación de la autoridad de Jesús provocaron los celos y el temor de los miembros del Sanedrín o concilio de los judíos. Por eso, cuando vino al templo, un día después de haberlo purificado, vinieron a él los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Repito otra vez parte del verso 23 para decirles que el título de principales sacerdotes y su función en el Sanedrín no se originó en el Pentateuco. Ellos aparecieron con los de la secta de los saduceos y fariseos en el tiempo de los reyes macabeos. Esto fue unos 2 siglos antes de Cristo. Esta delegación vino para averiguar cuál era el origen de la autoridad de Jesús para hacer estas cosas, porque por lo general era el Sanedrín o algún rabí prominente que otorgaba la autorización, certificando así la validez de la enseñanza recibida de fuentes tradicionales aprobadas por ellos. Ellos sabían que Jesús no era de su grupo ni portaba esta autorización. Eso les aseguraba una victoria contra el maestro, supuestamente, ¿verdad? Por los hechos recientes. El versículo dice estas cosas, que eran la purificación del templo, así como sus enseñanzas y la aceptación del homenaje que se le hizo como Mesías. Esto había conmovido aquel lugar. Punto B. Fuerza impactante de la verdad. Verso 24. Respondiendo Jesús les dijo: yo también les haré una pregunta.
Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús, sin ocultar la verdad ni evadir responsabilidades, lo que hizo fue aprovechar el momento para desenmascarar la hipocresía de estos líderes religiosos. Y les dice, yo también os haré una pregunta. Verso 25, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Esta pregunta era una espada de dos filos y ellos lo supieron. Si admitían que el bautismo y el mensaje de Juan venían de Dios, entonces se declaraban culpables de dos faltas. Una, de no haber acudido al llamado de arrepentimiento que hizo Juan, Mateo 3, del 1 al 12, y dos, no haber recibido a Jesús, a quien Juan presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en Juan 1, 29, 37. Y si decían que Juan había sido un falso profeta, temía que fueran apedreados, dice Lucas 26. El verso 26 de Mateo dice, y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Ante esta encrucijada y la presión de la presencia de Cristo, deciden escudarse en una mentira. Verso 27a, y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Ellos sí sabían que Juan fue enviado de Dios y Jesús era hijo de Dios, pero fue más fácil declararse ignorantes que admitir su error y falta de fe. Esta es la clase de ignorancia con la que estamos lidiando en los tiempos actuales. No es una ausencia de conocimiento de Dios, sino una falta de voluntad de aceptar y obedecer su palabra. Verso 27b, Jesús en este mismo verso les contesta, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. No había en ellos nada sincero y honesto para entregarles una verdad. Pregunta, ¿cuál fue la pregunta que Jesús les hizo, donde tuvieron que ver su autoridad? 2. La parábola de los dos hijos, el que se arrepintió y obedeció. Esta parábola de los dos hijos era para la conciencia de aquellos representantes de la religión judía que fueron con malas intenciones a interrumpir a Jesús mientras enseñaba. Verso 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. El hombre que tenía dos hijos representa a Dios, igual que en la parábola del hijo pródigo. Lucas 15, del 11 al 32. El primer hijo representa a los pecadores, publicanos y las rameras, que están aferrados a su manera de vivir y no quieren comprometerse a cambiar. Sin embargo, una fuerza poderosa, como es la del Espíritu Santo, obra en ellos y los conduce al arrepentimiento y obediencia. Verso 29, respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Este que representa al pecador indiferente, opuesto a la voluntad de Dios, no le importó herir los sentimientos de su padre, al decirle directamente que no quería ir a trabajar a su viña. Pero las palabras de su padre quedaron en la mente de este hijo, haciendo un efecto en él hasta que decidió cambiar de decisión. Esto ilustra el efecto que hace la palabra de Dios en el corazón humano. Hasta que la obra del Espíritu Santo produce el arrepentimiento, alienta la fe y se llega a la obediencia. Debemos destacar en este grupo la franqueza con que enfrentan la situación.
Y aún esta sinceridad que no salva, sí los acerca a la salvación, porque no actúan hipócritamente. Punto B. El que prometió y no cumplió. El segundo hijo representa a los religiosos de aquel tiempo y también a los de hoy, que prometen 1000 cosas, pero solo son palabras vanas. Verso 30, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Este hijo le dice, sí, Señor, voy. Una expresión no solo respetuosa, sino prometedora. Sin embargo, por el contexto vemos que él no tuvo la intención de hacer lo que su padre deseaba. Esto se llama hipocresía, del griego hipócrisis. Él era tan rebelde, del griego hipócrisis, que es el vicio de aparentar virtudes que no se tienen. Este era tan rebelde y malo como el otro hermano, pero además le agregaremos que fue cobarde y mentiroso. Estos individuos no piensan 2 veces para comprometerse y hasta ofrecen el cielo y la tierra, cuando en el fondo saben que todo es un engaño. Esta lección tan clara se dirigía a los líderes autorizados de los judíos que, sentados en lugares principales, aparentaban una profunda santidad y celo en el servicio a Dios, interrumpiendo a Jesús para exigirle evidencia de su autoridad. Para sorpresa de ellos, Jesús, sin defender su autoridad ni usar argumentos, los puso en aprietos con la pregunta del bautismo de Juan, desenmascarando así la hipocresía y la falsedad de la religión. Segunda pregunta: ¿por qué sería difícil que se salve a alguien que se encuentre en el grupo que representa el segundo hijo? 3. La entrada al reino de Dios, el veredicto de la conciencia. Verso 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron, el primero. Jesús les dice, de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Los principales sacerdotes y los ancianos, tratando de desvirtuar al maestro, son enfrentados por él en sus conciencias. Cuando les da la pregunta, ¿cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Tuvieron que admitir que el primero. Qué manera tan digna de llevar a un opositor a su oportunidad de ver la verdad. Y a continuación, el verso nos da la aplicación del mensaje en 3 ideas principales que son: 1. Identifica a los publicanos y las rameras con el primero de los hijos, que representa al pueblo común, a los pecadores desheredados por aquel grupo religioso. 2. Y de este grupo excluido por ellos, Jesús dice, van delante de vosotros al reino de Dios. Eso significa que no importa el pasado, cuando la gracia de Dios ha transformado a una vida en nueva criatura y participante del reino de Dios. 3. Es bueno entender que Jesús no le cerró la puerta a sus enemigos cuando les dijo que los que eran vistos por ellos como malos habían entrado primero al reino de Dios. Mateo 3, del 5 al 6, Juan 3, 3 al 5. B. Responsabilidad del ser humano. Vamos a ver en la conclusión de esta bella parábola cuáles fueron las bases para decir Jesús que los pecadores y las rameras le llevaban la delantera a estos falsos religiosos. Verso 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron.
Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Les recuerda que Juan vino con el mensaje de justicia anunciando el arrepentimiento como el único medio de salvación. Y los pecadores no solo reconocieron su condición, sino que obedecieron a Dios, igual que el primero de los hijos de la parábola. En cambio, los del concilio, los fariseos y otros judíos no aceptaron el llamado del profeta porque se consideraron justos y limpios. Por eso el Señor les reprocha: y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Lucas 7, 29, 30 dice: y todo el pueblo y los publicanos, cuando le oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. El creyente verdadero, con su vida y dedicación al Señor, se convierte en ejemplo a seguir para otros. Pero también serán de prueba y condenación a los que viendo no creen. Esta lista a continuación son instrucciones bíblicas para obedecer. Una dice: no endurecer el corazón al oír la voz de Dios. Salmo 95, 7 al 8. 2. Venir luego y ponerse a cuentas con Él, nos dice Isaías 1, 18. Arrepentirse del pecado para entrar en el reino de los cielos, Mateo 4, 17. 4. Recibir a Jesús y creer en Él para ser hechos hijos de Dios, nos dice Juan 1, 12. Llevar frutos, empezando con el amor entre hermanos, Juan 15, 16, 17 y Gálatas 5, 22. Y por último, ser llenos del poder de Dios y dar testimonio de Cristo a toda criatura, Marcos 16, 15 y Hechos 1, 8. Pregunta: ¿cuál es el primer paso para la salvación? He llegado a la reflexión que nos dice: en esta enseñanza vimos la autoridad de Jesús ser puesta en tela de duda con la pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y su respuesta fue por medio de parábolas para que vieran su terco corazón aquel grupo religioso. Por eso te decimos: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hebreos 3, 7 al 8. Te invitamos a ser parte de esta promesa condicionada que está en Juan 5, 24, que dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Para nuestra próxima semana tendremos los labradores y la muerte del heredero.